Buenas tardes, mi nombre es Diego Hernández, cursante de la carrera Arquitectura, cursando en este momento la materia Estructuras 2, y les presentaré una exposición sobre estructuras metálicas. Primero vamos a desglosar la palabra estructura metálica para entender mejor su concepto. ¿Qué es una estructura? En construcción, es el nombre que recibe el conjunto de elementos unidos, ensamblados o conectados entre sí, que tienen la función de recibir diferentes cargas y soportar la fuerza que estas llevan en sí. ¿Qué es metal? Se denominan metales a los elementos químicos caracterizados por ser buenos conductores de calor y de electricidad, poseen alta densidad y son sólidos a temperatura ambiente. El metal es un material resistente que permite ser producido en cadena y que abre cada vez mayor medida a nuevos horizontes en el campo del diseño. Ahora, ¿qué podemos entender por estructura metálica? Bueno, primero hay que entender que cualquier estructura cuyas partes son en su mayoría materiales metálicos son estructuras metálicas, valga la redundancia. Las estructuras metálicas son utilizadas habitualmente en el sector industrial debido a que aportan excelentes características para la construcción. Por definición, es un conjunto de partes unidas entre sí que forman un cuerpo, una forma, un todo, cuyo fin es el de soportar los efectos de la fuerza que actúan sobre él. Fases del proceso constructivo de obras en estructuras metálicas. Aquí vamos a explicar cómo llega el metal a ser parte de un edificio, de una casa o de proyecto que se va a llevar desde su fabricación en el taller hasta su ensamblaje en el sitio. Fabricación en el taller. Primero tenemos que dividir tenemos que tomar en cuenta que esto se divide en plantillaje, preparación, enderezado y conformación, marcado de ejecución, cortes y perforación, armado, preparación de superficie y pintura, marcado e identificación de elementos. Plantillaje. Básicamente el plantillaje consiste en hacer una plantilla a escala humana de la pieza que se va a diseñar en el taller para llevarlo al sitio de trabajo. Esto quiere decir que si nosotros necesitamos una lámina medida de 3 metros por 40 centímetros, en el sitio se hará una plantilla rectangular de 3 metros por 40 centímetros. En este caso sería como una franja larga. Para tomar más específico, consiste en realizar las plantillas a tamaño natural de todos los elementos que les requieran, en especial las plantillas de los nudos y las de los caracteres de unión. Esto quiere decir los que son de carácter tipo armado, o sea, esas piezas que se juntan entre sí y hacen que se conecten o tengan una fuerza entre sí y se peguen, sin necesidad de una pega en especial o una soldadura. No es que no lleve, simplemente que su propia unión hace su propia fuerza. Cada plantilla llevará la marca de identificación del elemento. O sea, cada plantilla tiene que nombrarse a través de un código para qué va destinado y qué parte de su proyecto es. El trazado de las plantillas es realizado por personal especializado, ajustándose a las cotas de los planos. No se puede hacer una plantilla con una persona que no sepa lo que está haciendo. O sea, eso ya es algo obvio. Y tampoco se pueden hacer a la medida a ojo. Para eso existen unos planos y según los planos, según la medida que estén los planos que entregue el arquitecto o el ingeniero, es que se va a hacer esa plantilla o ese molde. Preparación, enderezado y conformación. Estos trabajos se efectúan previamente al marcado de ejecución para que todos tengan la forma exacta deseada. ¿Qué es lo que hablamos aquí? Una vez que ya esté la plantilla, lo que se hace, si lo amerita la forma del metal, si hay que doblarla. Hay materiales, hay estructuras que son en forma de T, donde uno no ve que sean dos piezas, sino una sola pieza que tiene un doblez. Bueno, a esto se refiere en preparación, enderezado y conformación. Los puntos que lo resaltan serían: estos trabajos se efectúan previamente el marcador de ejecución para que todos tengan la forma exacta deseada. En cada uno de los productos se procederá a
Eliminar los defectos de laminación, que por detalles mínimos no han sido descartados. Esos detalles de la lámina de metal, como óxido, porosidad, se tienen que quitar, se tienen que limpiar. No se puede entregar un material con estos detalles. Suprimir las marcas de laminación en relieve en aquellas zonas que se pondrán en contacto con otro producto en las uniones de la estructura. Eliminar toda la suciedad e impureza que se haya adherido. La operación de enderezado en los perfiles y la de planeado en las chapas se hará en frío, preferiblemente mediante prensa o máquina de rodillo. Los trabajos de plegado o curvados se realizarán también en frío. No se admite en el producto ninguna abolladura o causa de las compresiones ni grietas debido a las tracciones que se produzcan durante la conformación. Fácil. Si una pieza tiene algún defecto, una abolladura, una grieta, no puede ir para el proyecto, ya que este con el tiempo se puede empeorar y sufrir una grieta, una fractura, hasta un derrumbe de la propia construcción. Marcado de ejecución. Estas tareas se efectúan sobre los productos preparados de las marcas precisas para realizar los cortes y perforaciones indicadas. Cortes y perforaciones. Este procedimiento de corte sirve para que las piezas tengan sus dimensiones definitivas. El corte puede hacerse con sierra, cizalla, disco o máquina oxicorte. No se permite el corte con arco eléctrico. El óxido adherido y rebabas, estrías o irregularidades en borde producidas en el corte se eliminarán posteriormente mediante piedra, esmeril, burí y esmerilado posterior, cepillo o fresco, terminándose con el esmerillado fino. Esta operación deberá efectuarse con mayor esmero en las piezas destinadas a estructuras que serán sometidas a cargas dinámicas. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Un momentico. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Así como cuando uno hace una pieza en madera y uno la lija primero para quitar toda su porosidad y que esta pieza quede lisa, es lo mismo que pasa también con una lámina de metal que va para una construcción. Uno tiene que limpiar las porosidades, irregularidades que ésta tenga para poder entregar una pieza lisa, ya que cualquier defecto, como dije hace un momento, puede afectar en la construcción de un proyecto grande, pequeño o de mediana escala. Armado. Esta operación tiene por objeto presentar en taller cada uno de los elementos estructurales que lo requieran, ensamblando las piezas que se han elaborado sin forzarlas en la posición relativa, que tendrán una vez efectuadas las uniones definitivas. Se armará el conjunto de elementos, tanto el que ha de unirse definitivamente en taller como el que se unirá en obra. Esto habla sobre las piezas que son de encaje directo. Se van a armar en el taller para ya llevarlo armado al sitio, se van a armar directamente una vez que ya tú hayas hecho la plantilla. Después lo corta la plantilla, hace su doblez si eso lo requiere. Después de todo esto tienes que unirla a otra pieza si lo requiere, si es de suma importancia. No todas las piezas se tienen que unir para poder llevarla al sitio ya lista, ya unida, y que en el sitio no se trabaje esto. Más sin embargo, hay piezas que se trabajan en el sitio y que se unen en el sitio por su dimensión de tamaño, porque no se puedan transportar o por alguna otra razón. Preparación de superficies y pintura. Todos los elementos estructurales deben ser suministrados, salvo otras especificaciones particulares, con la preparación de la superficie e imprimación correspondiente. Las superficies se limpiarán cuidadosamente. A continuación, recibirán en taller una capa de imprimación rica en zinc de silicato de estilo de 70 amperios y 75 de espesor, eficaz de película seca, antes de entregarse para el montaje de obra. Antes de entregar cualquier pieza, se tiene que hacer un recubrimiento, así como cuando uno hace un recubrimiento a una madera para protegerla, como el barniz, básicamente se le hace lo mismo a los metales, a la estructura que se van a entregar. Antes de entregarse se le echa una capa de un espesor, que antes se le dice una película. Esa capa fina de pintura también se lleva como sinónimo una película, para así protegerla con el tiempo de óxido o cualquier otro deterioro con el tiempo conlleva. Marcado de identificación de elementos. En cada una de las piezas preparadas en el taller se marcará con pintura la identificación correspondiente con que ha sido designada a los planos de taller. Del mismo modo, cada uno de los elementos terminados en el taller llevará la marca de identificación prevista en los planos de taller. ¿Qué habla?
Cuando se llevan las piezas ya listas del taller al sitio, estas piezas ya tienen que estar identificadas, porque de nada sirve llevar muchas piezas ya listas del taller al sitio de trabajo si cuando llegues al sitio de trabajo no vas a saber dónde va cada pieza. Es como los rompecabezas que tienen su número y dicen dónde van. Es básicamente lo mismo. Montaje en la obra. Ya una vez terminado el trabajo en el taller, ahora hablemos sobre el montaje en la obra. Cómo se monta ya en el sitio. Dentro de esta fase, el proceso a seguir es el siguiente. Primero, se lista un personal asignado y que sea profesional de lo que se va a trabajar. Se hace una lista con profesionales que puedan hacer el trabajo que se le va a otorgar. Se calcula el peso de la estructura en llegar. Pero una cosa, este cálculo que se hace en la estructura es ya imaginándose montada, o sea, la estructura general. ¿Cuánto pesará esa estructura completa en el sitio, en el terreno? Y si el terreno lo va a resistir. Pero cabe destacar que esto ya se hace con anterioridad, simplemente que se hace una confirmación de esos cálculos. Todos los materiales recibidos serán objeto de recepción y ensayo. Todos estos materiales que se puedan recibir en el sitio de trabajo, primero se tiene que hacer como entra en una especie de laboratorio. No puede entrar un metal, no puede entrar un cemento, no puede entrar ni el misma agua sin ver si sus cualidades, sus características principales químicas son aptas para el proyecto que se va a hacer. El fabricante debe garantizar las características mecánicas y la composición química de los materiales que suministra, es decir, garantizar que se cumplen las condiciones especificadas en las normativas NBEA 95. Todos los materiales deben llevar las siglas de la fábrica, el tipo de acero y la denominación de productos marcados debidamente. Hay que definir el tipo de acero de la estructura, así como las operaciones y su tolerancia tanto de la fabricación en taller como del montaje en obra. Todos los aceros utilizados en la fabricación de estructuras deben estar de acuerdo con las normas y calidades especificadas del proyecto y de acuerdo a la normativa en vigor. Se indica para cada caso particular la que se necesite tanto en taller como en obra. Sistemas constructivos utilizados en estructuras metálicas. Una vez ya terminado todo lo que es el proceso de cuáles son los tipos de estructuras metálicas que pueden existir, cuáles son aquellas, cómo es el proceso entre el taller y el sitio de trabajo, se tiene que hacer el sistema de cerrado. Que es cerrado en el momento que le estás poniendo las paredes ya al proyecto que estás haciendo, sea bloques o sea algún otro material. En este existen diferentes sistemas. Sistema de construcción tradicional racionalizada, sistema de construcción tradicional mampostería, sistema de construcción tradicional mampostería pero confinada, sistema de construcción prefabricada, sistema de paneles, sistema de construcción prefabricada en sistema de cajón y sistema de construcción prefabricado estructural en sistema de prefabricado